tiene un don o un talento. Los dones y los talentos. Quería dar este estudio acerca de los dones y los talentos, ya que cada vez que uno va al internet se da cuenta que hay tantas y tantas personas que dicen de tener dones que vienen de Dios. Ha salido una cantidad de profetas, apóstoles, personas con el don de sanidad, y muchos hacen sentir a los cristianos que si no hablan en lenguas o hacen sanidades es porque no tienen el Espíritu Santo. Hermanos, eso no es así. Y los hacen sentir como que no son especiales ante los ojos de nuestro Señor. Supe de un caso que el pastor le decía a la hermana: repite lo que te digo, que tienes que hablar en lengua. Otros hacen pasar a las personas adelante procurando la lengua con insistencia. Quiero decirle que la lengua es un don. El Señor no nos da todos los mismos dones. Yo misma le digo al Señor que me dé todos los dones que Él me quiera dar. Pero eso es, si el Señor quiere suministrarme esos dones. Nosotros no podemos obligarlo. Es un regalo del Señor. Piensen esto. Ustedes podrían obligar a sus familiares o amigos que le hagan regalos, ¿verdad que no? Bueno, esto es lo mismo. El Señor nos está dando un regalo y hay que mirar, y lo da por según la capacidad que nosotros tenemos. Es un regalo maravilloso. Tengan mucho cuidado, hermanos, con la lengua que están hablando, ya que acuérdense que el enemigo tiene la misma facultad. Para confirmar esto, podemos leer ahora 1 Corintios 12, 27 al 31. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino que habla Pablo aquí? El camino excelente lo vamos a ver en 1 Corintios 13, 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Con esto vemos que lo más importante era el amor. Y ustedes saben por qué es importante el amor, les voy a decir. Cuando una persona tiene amor, perdona a los enemigos. El amor hace que uno perdone a los enemigos. Es muy fácil querer a las personas que nos quieren, a nuestros hijos, a nuestros familiares que nos quieren. Pero es tan difícil querer a las personas que nos ofenden o que no nos quieren, ¿ven? Entonces, por eso, cuando uno tiene el amor, por eso Pablo habla del amor, cuando uno tiene el amor, es algo tan magnífico. ¿Por qué? Porque podemos borrar todos los hechos que nos han hecho y podemos amarlos aunque nos hayan ofendido. Por eso es tan importante, todos los dones son importantes, pero el amor es algo que uno hace que uno perdone a las personas que nos han hecho daño, y por eso es tan importante tener este amor. Quiero que sepan que soy una firme creyente de los dones del Espíritu. Yo creo en el don de la lengua, yo creo en el don de la sanidad, como en el don de los milagros, pero hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas que cada día salen a hacer el trabajo del enemigo, como el evangelio de la prosperidad. Nuestro Señor no pedía dinero por oraciones, ni por hacer milagros. Manténganse vigilantes, ya que en ninguna parte de la Biblia se permite o es legal que se ponga un precio cobrando dinero o por posesiones o a cambio de favores divinos. Eso solo hacen ¿quién? Los ministros corruptos que mantienen dicha práctica. Les digo que la gente dice, ¿esto es algo nuevo? No. Esto no es algo nuevo. Cristo condena la doctrina de ¿quién? De Balaam. Y eso viene algo del tiempo bíblico. Eso no es nada de ahora. Doctrina que se introdujo en la iglesia de Pérgamo, arrastrando a muchos creyentes y a ministros a la codicia material. ¿Se acuerdan de Balaam? Él comercializaba con la fe. Un perverso que indujo al pueblo de Dios a la fornicación. El codicioso Balaam llegó a cobrar dinero y favores por su don profético.
Si ustedes están en un ministerio que están enseñando cosas que no es esta la doctrina que dice las escrituras, retírense, no se queden ahí. Yo sé que hay veces que uno dice, es que esta iglesia me queda cerca de la casa, me gustan los hermanos que van allí, me gusta, ok, pero no es que les guste o los deje de gustar. No lo digo yo, esto lo dice, hay un dicho en Cuba que decían, el que calla otorga. So, acuérdense, si usted se queda ahí sabiendo lo que está pasando, está otorgando lo que está pasando en ese lugar. Y eso no es bíblico. Así lo dice Apocalipsis 18:4, cuando dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ustedes no quieren recibir las plagas que el Señor le tiene preparado para esas personas que están difamando el evangelio. Aquí tenemos otro que dice Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. ¿Ven? Ahora tenemos 2 Corintios 11:13, 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también los ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo no me gusta decir acerca de los ministros, porque les digo, todos estos ministros que han salido y apóstoles que se llaman y se dicen profetas y todo, yo no los considero, ni los considero ministros, ni los considero profetas, ni nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque los ministros de Dios no hacen eso. Los ministros, los profetas de Dios no hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos son ministros, los que hacen estas cosas que no son bíblicas. Son ministros del enemigo, no son ministros del Señor. ¿Ven? Por eso hay que pensar, no, estos no son ministros del Señor. Yo los veo y le digo, no, eso no es del evangelio. Y no me afecta. Ahora vemos aquí en Mateo 24:4-5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, tenemos este que es importante, está en Gálatas 1:7-11. No que hay otros, sino que hay algunos, ¿ven? No todos, la gente quiere generalizar con los pastores, los pastores están haciendo esto, estos ministros, no hay que generalizar. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Bueno, anatema quiere decir maldecido, maldito. Una palabra fuerte, ¿verdad? Que él usó aquí, pero es la realidad. Sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lean sus Biblias para que puedan aprender y nadie os engañe, porque no quiero que caigan bajo falta de conocimiento. Cuídense donde a qué iglesia vayan, visiten a una iglesia que de verdad enseñan la verdad y que no haya perdición en ella, como dicen las escrituras. Y aquí dice el profeta Oseas dice 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ven? Osea lo decía, no caigan por falta de conocimiento. Si ustedes saben que están en un lugar que no están enseñando la palabra, que es no porque está cómodo, porque se sienten cómodos allí, porque le gusta ir allí, porque Juanito va y María va y aquella va. No, ustedes tienen que ir donde se está enseñando la palabra. ¿Ven? Ahora vamos a aclarar, ¿qué es un apóstol? Bueno, la palabra apóstol significa mensajero, enviado. Estos fueron los 12 que estaban con Jesús en su ministerio. Fueron testigos de su resurrección y anunciadores del evangelio. Vamos a recalcar esto. Para ser un apóstol, la persona tiene que haber visto la resurrección de nuestro Señor. No sé si ustedes sabrán, pero el último apóstol fue ¿quién? Pablo.
Así me pregunto, ¿cómo es que hay tantas y tantas personas llamándose apóstoles? Bueno, ustedes dirán, Pablo no conoció al Señor, pero el Señor se le apareció a Pablo, como dice la Escritura, como un hijo adoptivo, abortivo, ¿ves? Ahora vamos a confirmar esto en 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano sostiene. 1 Corintios 15, 7, 8 y 9 nos dice, después apareció Jacobo, después de todo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué Pablo se considera un apóstol? Quiero enfatizar en esto que el Señor es soberano y hace lo que Él quiera, cuando quiera y donde quiera. Aunque Pablo no vio su resurrección, acuerden, el Señor lo hizo apóstol. Por eso no sé cómo es que hay tantas y tantas personas diciéndose apóstoles. Qué tristeza estas personas, si estuvieran preparados, tienen que prepararse, porque el Señor no le gustaría que uno cuando esté en el juicio de ahí, uno esté delante ahí en el juicio del Señor y tenga uno que rendir cuenta de estas cosas que la gente dice. Bueno, yo parece que ese detalle a ellos no les preocupa mucho. A mí me tuviera preocupada, me tuviera nerviosa. Bueno, aquí vamos a leer ahora Hechos 1, 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos que en realidad Matías no fue escogido por Dios para ser apóstol. Ellos echaron suerte para escogerlo. El Señor, hermanos, no trabaja con la suerte. Por eso es que a Pablo se le considera como un apóstol, porque el mismo Jesús se le apareció para confirmar su apostolado. Acuérdense cuando el Señor, fíjense si al Señor no le gustaba lo que es eso de la suerte y tirar dados y todo eso. Acuérdense que el Señor, ¿qué le hicieron con sus ropas? Tiraron suerte sobre sus ropas. ¿Ve? Para ver quién se lo ganaba. Eso lo hicieron los romanos. Tiraron suerte para sus ropas. No creo que el Señor use la suerte para nada de eso. Aquí vemos en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan de la historia de Isaac en Génesis 17:21? Miren lo que dice aquí. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando Sara se apresuró a tener un hijo y no esperó a la promesa de Dios y usó una sierva para dar herederos a Abraham, el Señor no se lo impidió. Acuérdense que nosotros tenemos libre albedrío. Sara quería hacer eso, lo hizo, el Señor no la paró. Pero no hizo el pacto con el primogénito, que eso sería la costumbre de esos días, sino lo hizo con el que él tenía preparado para el pacto. Desde el principio, que fue ¿quién? Isaac. ¿Ven? Aquí ocurrió lo mismo. El Señor quería a Pablo como apóstol, pero ellos se apresuraron echando suerte en la elección. Todo lo que ustedes no estén seguros, búsquenlo en la Biblia para confirmación. No dejen que las iglesias les impongan sus doctrinas. Solo debemos de creer lo que está en las Escrituras. Por lo que me gusta darles y dar las citas para confirmar este estudio, ¿verdad? A mí me gusta mucho dar las citas para que digan, ok, sí, ¿verdad? Está en la Biblia. Ahora les voy a dar una cita donde se encuentran los 9 dones en la Biblia. Les voy a nombrar los dones y después les voy a dar una pequeña historia de los dones. Explicación. Ahora, 1 Corintios 12, 7, 11. Ahí pueden encontrar todos los dones. Si quieren lo pueden leer completo. Solamente les voy a dar los nombres. El primer don es el don de la sabiduría. El segundo, palabra de ciencia. El tercero, la fe. El cuarto, sanidad. El quinto, los milagros. El sexto, profecías. El séptimo, discernimiento de espíritu. El octavo, lenguas. El noveno, interpretación de lenguas. Vamos a especificar palabra de sabiduría, que es el primer don.
Es el don por el cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecerá en el futuro. Aquí lo vemos en Hechos 11, 26, 27 y 28. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía. Y llevándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Ven? Con esto, con la palabra de sabiduría, Agabo, el Señor le enseñó que iba a haber hambre en la tierra. Ahora tenemos otro ejemplo en Hechos 21, 10, 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó un cinto de Pablo y atándose a los pies y a las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí vemos lo mismo. El Señor, el Espíritu Santo, le dio la palabra de sabiduría a Agabo nuevamente para enseñar lo que iba a pasar. Aquí vemos ahora el segundo don, es la palabra de ciencia. Este don es por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Este conocimiento se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. Esta sabiduría es revelada por quien nos la revela Dios. Aquí lo vemos en Hechos 5, 3, 10. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, les voy a dar esta historia. Esta fue la historia de este matrimonio que vendió una propiedad y quiso entregarla, el dinero se la quiso entregar a los discípulos como ofrenda. Pero al último momento, Satanás les puso en sus corazones que se quedaran con una parte de ese dinero. Esa propiedad, si ellos querían, hermanos, la podían, si la querían regalar, el dinero de la propiedad lo podían hacer. Si querían quedarse con el 50%, lo podían hacer. Si se querían quedar con el 100%, también lo podían hacer. Al final del día, ¿qué era? La propiedad era de ellos. ¿Ves? Pero al Pedro preguntarle: ¿usted pagaron tanto por esta propiedad y esto es lo que van a dar? No. Eso fue lo que dijimos. Esto si hay 50, vamos a un ejemplo, 50,000 pesos, ellos vendieron la propiedad por 100,000, ellos le dijeron a Pedro que lo habían vendido por 50 y se quedaron con 50. Ahí le estaban mintiendo al Espíritu Santo, porque ellos debieron haber dicho: sí, yo vendí la propiedad en 100, les voy a dar 50 de ofrenda y yo me voy a quedar con 50. ¿Ve? Ahí hubiera sido no problema. Pero al decir que ellos la habían vendido por 50 y le estaban dando 50 a la iglesia para darse, yo digo que hay veces que es un poco de I don't know, como que ellos querían darse la hija delante de todos, que ellos daban todo ese dinero, ¿verdad? Y eso es lo que, ahí está el pecado. Aquí vemos que Pedro ya tenía ese don y de ahí fue que él se dio cuenta que estaban mintiendo, ¿verdad? La relación de este conocimiento puede recibirse a través de una visión, un sueño, una voz audible o un sentir interno, que esto fue lo que tuvo Pedro. Pedro tuvo un sentir interno, por eso él se dio cuenta que estaban diciendo mentiras. Ahora, el tercero es la fe. Este es un don a través del cual Dios comparte su fe con una persona en particular. Dotado de esta fe, la persona es capaz de realizar hazañas sin importar las sanidades o los milagros que se estén por realizar. Aquí vemos en Mateo 17:20 que dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ven? Y es verdad, la fe lo hace todo. Los milagros trabajan por la fe. Todo es por la fe. Tenemos aquí ahora el cuarto, que es la sanidad. Este es el don por medio del cual Dios otorga la curación sobrenatural a uno o muchos enfermos. El don de la sanidad a una persona puede ser inmediata o puede ser progresivamente. Yo he visto personas que han sido sanas en el momento, como Pedro aquí lo hacía y Pablo lo hacía. Y hay personas que cuando lleguen a la casa están sanos, ¿verdad? Progresivamente. Aquí vemos en Hechos 3, 6, 7. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Ahora vemos el otro ejemplo. Hechos 5, 15, 16. Pero esto fue la cura, no sé si te acuerdan de este pasaje. Fue cuando Pedro curaba a ellos como la sombra. Hay muchas personas que dicen, no, él los curaba por la sombra, era la sombra la que los curaba. No, era la fe que ellos tenían, que el Señor los iba a curar, pero ellos decían que era la sombra. Yo sí creo que era la fe de ellos, no era porque tú pasas por al lado de una persona con una sombra, no, es la fe que la persona tiene. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto queda en Hechos 5, 15, 16. Tenemos otro ejemplo ahora en Hechos 9, 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Otro ejemplo. Aquí vamos a leer ahora otro ejemplo en Hechos 14, 8, 10, que dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Muchos milagros, el Señor hizo muchos milagros. Y los discípulos, los apóstoles hicieron muchos milagros. Ahora vamos a hacer el quinto, es milagros. Son sucesos que extraordinariamente son maravillosos, que no pueden explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuyen a designios divinos de Dios. ¿Ve? Aquí no vamos a poner ejemplos, ya que hicimos muchos ejemplos antes. Y hay muchos más que el Señor dice que hizo. Amén. Él hizo muchos milagros que dice que no están ni en la Biblia, ¿verdad? Pero hizo muchísimos. Aquí vemos el sexto, que es la profecía. Es el don a través del cual Dios otorga un mensaje a la congregación, directamente en el idioma local o hablar la palabra. La profecía, cuando ustedes oigan profecía, no es que te están diciendo lo que te va a pasar ni nada, ¿no? Es hablar del idioma local, lo que uno habla normalmente, inglés, español, ¿no? Y hablar la palabra, es hablar de las escrituras. Aquí lo vemos en 1 Corintios 14, 1, 3. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven? Ahora, cuando ustedes van a profetizar, tiene que ser de las escrituras. Porque si no se considera que viene de las escrituras, ¿qué cosa es? Adivinación. ¿Y eso qué es? Pecado. Que no le venga suponiendo una persona y le diga, no, mira, yo fui a... No. Tiene que ser de las escrituras, hermanos. No puede ser, mira, yo fui aquí, me dijeron esto y me dijeron aquello, porque no. Entonces es adivinación. Y ustedes no pueden caer en eso. Aquí tenemos ahora, dice, los dones de inspiración o palabras son los que se ejercitan con la congregación cristiana conforme a donde las escrituras establece. Esto, ve, aquí tiene que ser por las escrituras, no puede ser inventado o que la gente diga, ay, yo vi aquello. No, tiene que ser por las escrituras. No entremos entre eso, los espíritus, eso, adivinación, porque eso sí es pecado. Séptimo, discernimiento de espíritu. Es el don por el medio del cual Dios revela el tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. Aquí tenemos un ejemplo en Hechos 16, 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí vemos, ¿ven? Aquí vemos, hermanos, que hay muchas personas que dicen, no, porque yo fui a una divina y me dijeron esto y me dijo la verdad, porque de verdad que era mi hermano de quien me estaba hablando y me dijo aquello y me dijo que yo estaba casada y me dijo que yo me iba a casar y que iba a tener un novio. Bueno, hermano, puede ser que sí. ¿Ustedes saben qué? Sí, puede decir, pero ¿de dónde viene? Viene de un espíritu que no es de Dios. Y no podemos consultar espíritus que no sean de Dios, porque si no son de Dios, ¿de dónde es? Del enemigo.
Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo, hermanos, acuérdense que quiere confundirlos. Quiere que ustedes piensen que es de Dios. Ah, no, pero ahora le llaman. Yo he visto mucha gente que dice, no, ellos no son brujeros. Ellos son espirituales blancos. Parece que ellos tienen ahora colores. Le llaman a los buenos blancos y a los malos negros. No, todo espíritu que no venga del Señor son malos. No le hagan creer, que no les crean esas historias, que hay un espiritista que hace bueno y otro no, porque el espiritista mío no hace cosas malas. No, el espiritista mío, suyo consulta a los muertos, consulta a los espíritus malos. Eso sí, no se dejen engañar porque es bueno o es malo. Todos son malos, porque todos no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y con eso, acuérdense de eso, no, que no los engañe el enemigo diciéndole esas cosas. Ahora, vamos a hacer el octavo, que es las lenguas. Es el don por medio del cual Dios envía a una congregación, una persona, un mensaje, una lengua desconocida para ser interpretada. Acuérdate, la razón por la que Dios envía un mensaje a la congregación en una lengua desconocida es para después ser interpretada. ¿Adivinas para qué? Es para los incrédulos. Esto lo dice 1 Corintios 14, 21, 22, 23. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal, no para creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no. No a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán estos están locos. Bueno, aquí vemos con las lenguas y ahora vamos a leer el próximo, que es la interpretación de lenguas, para que hacer un detallado explicación de esto. Dice que la interpretación de la lengua es muy importante. El don por el medio cual Dios otorga la interpretación es un mensaje de la lengua extraña y como que lo traduce la interpretación de esta lengua. Los dones de lengua e interpretación son complementarios. No puede haber el don de lengua sin haber la interpretación. Y no puede haber la interpretación si no está la lengua. Aquí lo vemos en 1 Corintios 14, 27 al 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. Y un intérprete. ¿Ve? Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Acuérdense que el Señor le gusta el orden, ¿verdad? El Señor no le gusta el reguero y la loquera esa de que uno entre. Entonces, ustedes se imaginan que ustedes lleguen a una iglesia, ustedes son nuevos, y llegan a esta iglesia y hay 3 tirados en el piso, 10 gente hablando a la misma vez, nadie se entiende, no hay un intérprete interpretando la lengua. ¿Qué ustedes piensan cuando lleguen? Esta gente están locos. Y eso lo dice Pablo, para que no piensen que ustedes están locos. No, el Señor le gusta el orden. Acuérdense que cuando el Señor hizo el universo, hizo la creación, ¿qué fue lo que hizo? Él lo hizo por orden. El Señor no empezó por hacer el mar sin hacer la tierra. Él lo hizo todo en orden, porque al Señor le gusta el orden. Y eso hay que seguirlo, en todo tenemos que tener un orden para que nuestras vidas adelanten. Hay que siempre hacer las cosas con orden. Ahora, después de ver todos estos dones maravillosos que son regalos del Señor, que nos quiere dar según nuestra capacidad para usarlos, ¿saben cuál es más importante? No está en esta lista de los 9, es el amor. Y si leemos en 1 Corintios 13, 1:13, ahí encontraremos lo que dice la palabra acerca del amor. Bueno, ahora vamos a empezar. ¿Cuál es la diferencia entre los talentos y los dones? Talento se puede definir como una capacidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo una actividad específica. Se trata de una habilidad que no se comparte con todos en el mundo, lo cual hace especial al que lo posee, ¿verdad? Dones se puede decir que es lo mismo, pero sin embargo no lo es. La palabra don tiene como un dejo sobrenatural extraordinario. También se entiende como un regalo, una dádiva dado del Señor. ¿Ven? Aquí ahora hay una diferencia entre los talentos naturales y los dones sobrenaturales. Los talentos vienen por medio de los genes de herencia natural. Los dones vienen directamente del Dios, del Espíritu Santo. Bueno, aquí les voy a dar una lista de los dones. Los dones se refieren en el momento que uno nace del nuevo nacimiento y dados por Dios. Cuando uno nace y acepta al Señor, el Señor te da dones.
Los dones son sobrenaturales. Y no siempre. El Señor les da aquí cómo es. No que todo el mundo tenga ahora el mismo don. O que todos tengamos los mismos dones. Es decir, no. El Señor los da según la capacidad que tenemos nosotros. Solo las personas salvas tienen dones. Una persona no salva puede imitar un don, ¿verdad? Espiritual. Pero es fingido. Y es señalado, como decimos anteriormente, por algo que era un falso profeta, un falso maestro. Hay muchos por ahí que dicen que las lenguas, que esto, que aquello, quizás no hablan lengua, quizás están mintiendo, que hacen milagros, quizás ellos mismos engañan con los milagros. Aleluya el que haga eso. Yo quisiera tener todos esos dones, pero hay muchas personas que engañan a las personas. Y es como digo yo, una galleta al evangelio, ¿no? Los dones deben ser ejercitados. Y esto solo puede suceder cuando el creyente permanece especialmente sano y crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y esto lo vemos en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Los dones espirituales requieren crecimiento y madurez espiritual. Eso lo encontramos en Efesios 4:13-16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertando y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, miremos a los talentos y sus diferencias. Los talentos son ¿qué? Naturales. Son heredados de los padres de los padres de nosotros aquí en la tierra. Se recibe al nacimiento. Son habilidades naturales. Los talentos deben ser desarrollados. Vamos a ver un ejemplo aquí. Un atleta profesional no solo tiene talentos naturales, sino que ha desarrollado estos talentos por medio de ¿qué? Del duro trabajo y años de práctica. Aquí veremos otro ejemplo. Vamos a ver. Un joven tiene un talento para la música. En menos de un año aprendió a tocar el piano, el violín y la guitarra. Ahora miren la diferencia entre el don. Tenemos una joven que tiene un don con los niños. Le siguen a todos lados, le agrada, le obedecen y es capaz de calmarlo solamente con unas cuantas palabras. ¿Ven la diferencia? Ahora, los talentos y las habilidades espirituales dados por Dios pueden y deben ser usados para honrar a Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Acuérdense que son como los talentos. Como los dones, ¿quién lo da? Lo da Dios. Los dones creo que son más espirituales, más lo que el Señor dice, yo quiero darte este don especial. ¿Ves? Pero hay muchas personas que tienen una inteligencia grandemente dada, que solamente son talentos que el Señor les dio. Vaya, como Einstein, ¿verdad? Eso es tremendo talento que él tenía para todo. Y era un niño que cuando crecía ni siquiera terminó la escuela, pero fueron talentos que el Señor le dio. Y eso hay que hacerlo, todo lo que el Señor nos da, hay que usarlo para la honra de Él. Y esto lo dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Así nos dice la palabra de los talentos en Mateo 25:14-30. Ustedes lo pueden leer, apunten esto, Mateo 25:14-30, para que lean esta historia que es maravillosa, pero solamente les voy a dar una pequeña historia acerca de eso. El Señor les dio a los talentos, a estas tres personas, conforme a sus capacidades. Hay que usarlos, se pueden perder los talentos si no se usan, como los hay que hacer como hizo el hombre en la parábola. Aquí vemos lo que el Señor le dijo al que le dio un talento y lo enterró en la tierra, en la parábola de los talentos. ¿Ve? El Señor le dio 1, 2, 3 y sin embargo el último que hizo lo enterró. Y aquí dice Mateo 25, 29, 30. Porque al que tiene le será quitado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tenía se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchas personas que tienen la capacidad de enseñar el evangelio,
de hablarle a las personas, pero optan por callarse porque esa es la palabra. La nueva palabra es: no me quiero meter en nada, no quiero hacerlo. Usen sus talentos y sus dones, que son tan preciosos. Miren, si ustedes llegan a un lugar y hay unas personas allí hablando tonterías y están hablando del evangelio, yo he oído personas que dicen: yo llegué allí y me encontré a esta persona y estaba hablando tonterías del evangelio. Bueno, esa es su oportunidad. ¿Qué fue? Usted tiene que poner eso, porque usted no llegó suponiendo a ese médico, a donde haya ido a una fiesta. Usted no llegó allí por casualidad. ¿Ven? Entonces, si el Señor lo puso en ese momento ahí, usted puede tener una palabra para esa persona. Hágalo, hágalo. Dígale: pero eso es lo que usted dice. Sí, eso es lo que usted dice. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Pues mire, yo no he leído eso en la Biblia, pero mire, el Señor dice esto y esto y esto y esto. Eso no puede ser verdad, ¿verdad? Entonces, una hermana los otros días me estaba diciendo de una historia. Ella dice: yo me quedé callada porque me dio pena, tú sabes, decirle a la mujer, y no quise decir nada. Pero yo le dije: no, debiste de haberlo dicho. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, hay veces que uno, de momento uno dice algo a una persona y la persona dice: no, así no es. No, porque yo creo lo que yo crea. Sí, pero después hay una semillita, ¿verdad? Hay una semillita, y entonces usted sembró esa semillita. Y la persona puede ser que cuando llegue a su casa se ponga a pensar: oye, es verdad lo que me dijo la hermana. Es verdad, esto es así, déjame buscarlo. Y ahí empieza. Pero tan malo es quedarse callado. Uno no se debe quedar callado, porque así el Señor nos ha puesto en ese lugar por una razón. Y nos puso en ese lugar por una razón, para que le hablemos a esa persona. Y no podemos descuidar eso, ¿ven? Ahora quiero decirle que los dones tienen fruto. Acuérdense lo que dice la palabra: cada uno cosecha lo que siembra. Esto está en Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre segase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas que el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Ahora leemos Gálatas 5, 22, 23. El fruto del espíritu. Mas el fruto del espíritu es ¿qué? Amor, el primero, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con estas cosas no hay ley. Quisiera darles una nota informativa acerca de algo para aprender, ¿verdad? Algo, todos los días es bueno aprender algo. La trompeta es un instrumento que se remota a los orígenes de la historia de la humanidad. Por tanto, las primeras trompetas fueron fabricadas con cuernos de animales, cañas de bambú y conchas de moluscos. Se usaban por las personas primitivas para diversas cuestiones, como los entierros rituales, para ayuntar, mucha gente ayuntaban los malos espíritus, para la caza o para transmitir señales. La trompeta es casi tan antigua como la flauta. En los tiempos antiguos, cuando iban a la guerra, siempre llevaban un trompetista. Ese trompetista estaba encargado de tocar, dándolos a los soldados las señales para actuar. Ok. Vemos que vamos suponiendo, llevaban un trompetista, el trompetista tocaba una nota que los soldados sabían que vayan para la izquierda o al centro. Ahora, váyanse para la derecha. Y los soldados, según la nota, entre ellos solamente sabían qué era lo que tenían que hacer, porque si no, el enemigo sabía la nota también. No, ellos se centralizaban, se reunían y sabían cuál era la nota que tenían que tocar para hacer lo que tenían que hacer. Ahora vemos lo que dice las Escrituras acerca de esto. Primera de Corintios 14, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 al 19. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Para la iglesia recibe edificación. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? O si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la guerra, para la batalla? Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales como yo,
procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder de interpretarla. Yo le pido, Señor, dame el don de la lengua, pero también el de interpretación, para yo poder entender lo que, a glorificarme también, para que el Señor me ayude a entender qué es lo que el Señor quiere decirme. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando tú oras en lengua, tú no entiendes. Si tú no tienes el don de interpretarla, tú no entiendes lo que estás hablando. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, al que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén de su acción de gracia? Ven, cuando nosotros oímos algo en la iglesia, oímos algo, decimos amén. ¿Por qué? Porque entendimos, nos dio esa alegría y decimos amén, amén. ¿Ven? Pero si ustedes no saben lo que están hablando, ¿cómo van a decir el amén? Y esto es lo que él dice aquí. Pues no sabe lo que se ha dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No sé si sabrán del trompetista que se salvó del holocausto tocando jazz para los nazis. Su nombre era Erich Vogel. Había nacido en el Imperio Austrohúngaro, más o menos por el 1896. Fue un estudiante de música que se le consideraba un genio. Un improvisador con más que talento. Era un genio. En el 1943, Vogel solicitó al Departamento de Actividades Creativas un deseo de crear una orquesta de jazz. Para los nazis el jazz era una música de jungla, la identificaban como para personas de color y para los judíos. Ellos sabían que era impropio el tocar para los nazis, que planeaban una farsa para enseñarle a la Cruz Roja que venían a investigar los abusos que se estaban haciendo en estos campos de concentración. Acuérdense, Vogel era un judío. Cuando a él lo cogieron, tienen que leer la historia, la pueden buscar en YouTube, la historia de Vogel en Google. Es muy interesante, solamente les voy a dar un pequeño detalle así para que entiendan esto. Venía la Cruz Roja a donde estaban ellos porque estaban investigando, los países mandaron a la Cruz Roja porque estaban investigando acerca de las atrocidades que estaban haciendo los nazis en estos campos de concentración. Mandaron, entonces ¿qué hicieron? Cogieron esta orquesta, la formaron para que ellos vieran, no, miren, si aquí los judíos tienen hasta una orquesta. Por cierto, le decían a los niños que era mentira, por supuesto era solamente un tape, y le decían a los niños, ustedes cuando lleguen y les pregunten algo, o les vamos a preparar la comida, ustedes digan, ay no, tuna otra vez, pescado otra vez. Ustedes saben que esos nazis no le daban a esos niños ni tuna ni pescado. Ustedes lo saben, pero era como que ellos estaban cansados de comer tuna y de comer pescado. Mentira, no les hacían eso, pero todo era una farsa para engañar al mundo, como que ellos estaban tratando a estos judíos bien, que muchos después los mataron. Eso fue lo más grande del mundo. Por esta música y su talento extraordinario logró salvar su vida. Este hombre, Erich Vogel, salvó su vida y a muchos de ellos que estaban en la banda. ¿Por qué? Porque ellos dicen que vaya, por su talento que de músico, pudo salvar su vida. Les pido que sí, amados. Les pido, mis hermanos, mis amigos, que pidan sus dones, pero que esos dones les den fruto a la iglesia y les serán dados, como dice aquí Lucas 11, 9, 13. Yo os digo, pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidan. Pidan. El Señor quiere que le pidan. Y por eso yo sí se lo pido. Yo no le pido dinero, yo no le pido nada de eso. Solamente le pido, Señor, dame tus dones, dame lo que yo pueda hacer, hazme que yo pueda ayudar, que yo pueda hacer algo para tu evangelio, para que muchas personas se salven. Busquen.
Señor, estos dones que sean para la gloria. Y usted cuando pide un don, no para glorificarse, para gratificación propia, que pidan para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Jesús, Yeshua los bendiga, que les dé sabiduría de entender las escrituras. Acuérdense de siempre orar antes de abrir su Biblia, para pedirle al Señor entendimiento y manténganse alerta. Acuérdense, Cristo viene pronto. Maranata. Shalom.